Hubieron cambios importantes en jefatura de policía, el jefe y el director del hospital. Estos cambios, ¿cómo lo visualiza usted? ¿Más por gestión o más por política? Bueno, son dos cosas o dos cambios en dos instituciones que tienen a mi manera de ver causales bien distintas. Empecemos por la jefatura. El jefe de policía estaba siendo cuestionado desde enero de este año con denuncias de probable corrupción en el sentido de la utilización de bienes públicos en beneficio propio. Él y el comando de la jefatura, no todos, pero cuando uno dice el comando parecería que serían, no, había algunos oficiales que no estaban involucrados. Sobre este tema hubo indudablemente una alarma social muy importante en su momento, salió en la prensa de Montevideo. Yo participé de la primera denuncia que hace el gremio policial, amplío las pruebas y le entrego al ministro. El ministro se compromete a determinadas cosas en la investigación en asuntos internos. Hasta el día de hoy, de eso hace ya casi 5 meses, no ha habido ningún pronunciamiento. Pero es más, que está de subjefe de policía no estaba involucrado también en estas denuncias. No, el que estaba de subjefe de policía... No, el que está ahora de subjefe de policía. Absolutamente involucrado, absolutamente involucrado. Entonces, que da una señal el gobierno que ya lo deja hasta ahí. Bueno, pero el problema es que si lo deja hasta ahí, como dijo muy bien el otro día el dirigente del gremio policial, la acción que queda es la acción penal, que es donde uno sale del ámbito meramente político de decisión, que es el ministro, y pasa a un ámbito independiente. ¿Por qué? Porque si son ciertas las denuncias que se hicieron y el ministerio no las investiga correctamente, no solo los que cometieron esos actos podrían estar involucrados en delitos, sino que quienes investigaron son cómplices. Entonces el ámbito es otro. Por eso hay que sacarlo del ámbito del Poder Ejecutivo y pasarlo al ámbito penal, que es el ámbito del Poder Judicial, que es un poder independiente del Estado. Ese es un tema. Es muy mala la señal que da el ministro. El subjefe también es cargo de confianza. El subjefe también es cargo de confianza. ¿No hubiese sido más saludable para el ministerio haberlo dejado de lado y haber nombrado a otro subjefe y haber esperado una resolución completa? Bueno, en realidad, si uno se atiene a las normas... No, se vino jerarquizando ahí. No. Se vino por jerarquía. Bueno, pero si uno se atiene a lo que dice la normativa legal, en estos casos, cuando hay una denuncia específica, ¿tá?, lo primero que hay que hacer es decretar una investigación administrativa. Y cuando el tema está relacionado con jerarcas, separación inmediata del cargo, que no implica acusación, implica, si yo soy el jerarca y dicen, mire, usted está usando este micrófono de una manera que la ley no le permite, entonces lo primero que hay que hacer es investigar. Como yo soy jerarca, para poder investigar con tranquilidad, a mí me tienen que retirar de este lugar. Es lo que manda la ley y no se cumplió nada de eso. Entonces seguramente vamos a tener una dificultad, no solo política, sino también relacionada con denuncia penal por incumplimiento de los procedimientos que la ley establece para los funcionarios públicos. Esto está a texto expreso cómo se debe hacer. No se hizo nada de eso. Por lo tanto, también en todo caso habría complicidad de asuntos internos de quienes intervinieron y no hicieron los procedimientos que la ley manda. O sea, ese es un tema complejo. El tema del hospital. Desde mi punto de vista, por lo que yo he conversado en Montevideo, en el sentido informal, con legisladores, con gente de ACE directamente, el tema del hospital, si bien el argumento es porque la gestión no conformaba y porque las evaluaciones que se hicieron no eran las que esperaba el ministro, en realidad lo que hubo fue una lucha interna política entre el MPP y el Partido Socialista o otros grupos. El director del hospital, el doctor García Rocha, dentro del Frente Amplio, está ubicado en un sector, ¿ah? Y el doctor que vino ahora a sustituirlo es de otro sector, que es del sector de la presidencia y del presidente de la República. Lucha política por los lugares, porque si fuera porque hay problemas en el hospital, deberíamos cambiar casi todos los directores del país, salvo el de Tacuarembó y salvo el de Maciel,
que cambiaron el director hace un mes y medio y el doctor Villar, que es el que está ahora, está haciendo una gestión distinta. Los demás, todos, desde el hospital de Clínica, todos tienen problemas. Y problemas serios, mucho más serios que los de Cerro Largo y que los de Melo. Entonces, si fuera por problemas de gestión, el doctor García Rocha debería ser cambiado junto con los otros 15 o 20 directores. Lo cambiaron a él porque lo cambiaron por un tema político. Esta fue una lucha política donde me parece que el doctor García Rocha, no sé si pertenece... Perdió la pulseada. Perdió la pulseada, pero también la pierde el diputado de este departamento por el Frente Amplio, el ingeniero Yerú Pardiña. Porque quien el que estaba luchando para que... El que lo respaldaba y el que lo puso en el cargo y lo respalda era él. Y hizo el esfuerzo que pudo y no pudo sostenerlo. Porque es una lucha política. Esto no fue... Yo creo que el doctor García Rocha puede tener errores como cualquiera dentro de la dirección del hospital, pero ninguno tan importante como para decir merece ser sustituido. Ahora, por razones políticas, uno nunca sabe por qué lo sustituyen. Doctor, nosotros semana a semana estamos en la Junta. ¿Cuántos ediles de su agrupación lo representan? 3. ¿Y quiénes son? Son Miguel Rodríguez, que en este momento está en uso de licencia, la maestra Ana María García y la tercera edil, que también ahora está estos días en uso de licencia, es la señora Tejera. Inversiones se están generando, se están presentando proyectos. Uno estuvo hace pocos días el director de UTE por las turbinas, microturbinas en el río Tacuarí. Sí. Tenemos un posible shopping en Río Branco y creo que el que va como más adelantado quizás es el puerto granelero en Laguna Merín. En la Laguna Merín. El puerto granelero ya, después de la audiencia pública que hubo en la Laguna Merín, lo que falta es que el Ministerio de Ordenamiento acepte el proyecto de impacto ambiental para tener prácticamente la luz verde para poder ejecutarlo. Usted estuvo en la audiencia pública, sí. Conoció detalles. Me pareció el proyecto muy bueno, muy apropiado, muy bien estudiado. Creo que incluso los vecinos, cuando preguntaron, tuvieron satisfacción plena en cuanto a la respuesta. Todos los cuidados ambientales, si se cumple el proyecto, todos los cuidados ambientales están allí propuestos. No, es un proyecto realizado con bastante responsabilidad. Yo creo que sí, que es un proyecto serio. Lo que pasa que también hay que hacer que después de aprobado los contralores sean serios. Si no, es como lo que decíamos de la ley, tenemos la mejor ley y no cómo hacerla cumplir no sirve para nada. Esto es lo mismo. El proyecto es serio, el proyecto es bueno, creo que va a valer la pena, pero también hay que hacerle el contralor correspondiente para que no se desvíe, porque la tentación existe en todos lados y el dulce de leche pica los dientes. Por último, el punto más alto del gobierno y el más bajo. Del gobierno nacional. Yo creo que ha desarrollado bien, en general, todo lo que ha querido implementar en medidas sociales en su conjunto, desde las medidas del BPS con otras medidas a través del MIDES. Ha manejado el punto más alto, el nivel de la economía, es decir, el ministro de Economía es un hombre, junto con los del Banco Central, que entienden la política internacional, la economía internacional y que han adecuado el Uruguay a esa bonanza de los últimos 7 o 8 años. Yo le diría que en el caso de la política económica, la única duda o margen que a mí me queda es que no ahorramos, hemos gastado todo. Pero evidentemente ha habido un sostén que ha permitido inversiones, mejoras, una cantidad de cosas, mejora del salario, ha permitido gastar, hay plata en los bolsillos. El punto más bajo, yo diría que los temas estructurales relacionados con la infraestructura que el país productivo necesita, llámese el tema de los puertos, hablamos mucho y no hacemos nada, el tema de las carreteras, deshechas absolutamente, la seguridad, un desastre, y no porque no haya recursos, sino porque creo que hay un enfoque de la política de seguridad nacional malo, equivocado, que no es el que corresponde a la realidad de nuestro país. La educación, espantosa porque los gremios mandan más que el gobierno. El tema de la descentralización de la educación en los consejos primarios, en esto, en la universidad por otro lado, hacen que
haya una incoherencia de gobierno fenomenal donde el Poder Ejecutivo tiene ideas pero no las puede cumplir. Entonces, eso no marcha. Y en el tema de la salud, lo que ha habido son errores en la elección de quienes deben dirigir, es decir, de los ministros. Este ministro es un desastre, el ministro anterior también fue un desastre, María Julia Muñoz fue ministra y también fue un desastre, porque el problema no es que para ser ministro de Salud Pública se requiera ser médico. Además de que si es médico mucho mejor porque sabe lo que está hablando, tiene que ser un buen administrador, pero tiene que ser una persona con la cabeza suficientemente abierta para proyectar políticas de salud, sobre todo cuando le sobra la plata. Entonces usted tiene cosas como, por ejemplo, gastan millones de dólares en campaña de X cosas, y la vacuna contra el cáncer de útero, que es preventiva y que hoy es un problema serio, que costaría en el peor de los casos 5 millones de dólares por año, no está. Entonces, estamos equivocados en las políticas, en hacia dónde apuntamos, en cómo gastamos, y la gestión de este gobierno es el peor punto porque no sabe gestionar.